¿Qué tal, mis hermanos? Una vez más vamos a considerar algunos pensamientos respecto a cómo en la Biblia todo gira alrededor de Jesucristo. La Navidad no fue un evento pensado de la noche a la mañana, no fue improvisado, sino que Dios desde la eternidad planeó no solo crearnos para alabanza de su gloria, sino además redimirnos por medio de la sangre y el sacrificio de su Hijo, de manera que nosotros le conozcamos como nuestro Creador, pero también como nuestro Padre amoroso. Así es que no es sorpresa que a lo largo de la Biblia Dios vaya dándonos pequeños anticipos, pequeñas probaditas de lo que será la gran obra de redención. Esto lo podemos hacer a lo largo de toda la Biblia, encontrar eventos, mensajes, personajes, promesas, profecías que apuntan hacia Jesucristo, ya sea su venida, su sacrificio, su resurrección, todo el paquete completo de encarnación, mensaje, señales, prodigios, milagros y por supuesto muerte y resurrección. Todo esto es anticipado una y otra vez en la Biblia. Antes de la venida de Jesús es como si el Señor hubiera compuesto una sinfonía, y en esta sinfonía el motivo que se repite una y otra vez es el motivo de redención. El Dios soberano y santo interviniendo en la historia para salvar a sus criaturas caídas en pecado, inmerecedoras de toda gracia y misericordia, pero finalmente objetos de su amor, de su piedad, de su benevolencia. De eso trata la historia de redención, de un Dios que es perseverante en bendecir a su pueblo, en salvar a su pueblo, y por eso podemos ver, como ya lo dije, bastantes destellos, anticipos, preámbulos a la llegada del Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto lo podemos hacer en toda la Biblia, pero vamos a cerrar nuestro ciclo de reflexiones entre la venida de Jesús allá en Belén y lo que sucedió a partir de que el hombre es, pues, objeto de la maldición allá en Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 15, después de que el hombre ha sido encontrado pecador, Dios emite la primera promesa de redención. Dice que, bueno, vendrá un descendiente de Eva que le aplastará la cabeza a la serpiente. Y desde entonces tenemos solo eso, anticipos de que habrá un redentor, anticipos de que habrá un salvador, hasta que aparece en Belén. Entonces hemos estado en esta miniserie considerando cómo desde Edén hasta Belén hay un camino trazado por Dios, un plan perfecto que nos habla de, pues, este deseo de Dios de reconciliar al hombre pecador consigo mismo. Hemos pensado en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahora cerraremos con Deuteronomio en esta, pues, serie de reflexiones acerca de la Navidad preparada con bastante anticipación, la llegada de este descendiente de la mujer anunciada desde Génesis capítulo 3:15, revelada a lo largo de la Biblia en diferentes maneras, anticipos, promesas, y llevada a cabo por Jesucristo hace poquito más de 2000 años. Pensemos en el libro de Deuteronomio. Antes de hablar de Deuteronomio, hay que recordar que nos quedamos la última vez en el libro de Números. En el libro de Números, el propósito era guiar al pueblo de Dios como si fuera una especie de ejército, como si fuera una especie de pues milicias para conquistar la tierra prometida. Ahí vemos pues a Dios ordenando a su pueblo que avance, que marche, y el plan era conquistar. Sin embargo, vemos un evento un tanto desafortunado desde nuestra perspectiva, claro, porque envía Moisés por orden de Dios a unos espías. Ustedes recordarán ese pasaje allá en Números 13 y 14. Dios le dice a Moisés que envíe a unos espías, y estos espías van, ¿sí?, y tenían que solo conseguir información de inteligencia, ¿no? Información pues acerca de las maneras y los modos en los cuales procederían en la conquista. Sin embargo, estos espías regresan con noticias desafortunadas, desfavorables, diciendo: no vamos a poder conquistar, somos muchos menos que ellos, somos pequeñitos, son como gigantes.
Su tarea era conseguir información, pero en vez de conseguir información para la conquista, ellos regresan casi con el plan de vámonos de aquí porque esto no va a funcionar. Se les olvida que es Dios quien les ha venido dando las victorias en sus batallas, se les olvida que para Dios no hay imposible, pero bueno, sucede que de estos 12 espías, solo dos, que son Josué y Caleb, pues regresan animando al pueblo a decir, bueno, no temáis, Dios está con nosotros, podemos hacerlo porque Dios nos lo ha prometido. Pero los otros 10 incitan una revuelta, se ponen en una actitud pues no solo de incredulidad, sino incluso de rebelión, y Dios castiga a su pueblo. Pasaron 40 días reconociendo la tierra prometida estos espías, y Dios les dice, miren, conforme al número de los días, de esos 40 días en que estuvieron ustedes pues mirando la tierra, adquiriendo información, ustedes van a tener que esperar 1 año por cada día. Fueron 40 días, tendrán que esperar 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y de hecho no van a entrar ustedes, van a entrar sus hijos, ¿ok? Así es que si te preguntas por qué Israel pasó 40 años en el desierto, pregúntale a los espías, pregúntale a esos espías que en vez de proceder con fe, en sometimiento a Dios, procedieron en incredulidad y procedieron también en rebelión. He ahí la razón por la cual 40 años después se escribe el libro de Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio, encontrándose, por así decirlo, a unas cuadras de la tierra prometida, se despide Moisés. Moisés dice, bueno, a ver si ustedes entienden ahora que van a entrar a la tierra prometida, a ver si ustedes entienden que con Dios hay que tomarse las cosas en serio. Así es que Moisés emite aquí su despedida. Moisés tampoco va a entrar a la tierra prometida por otro evento que ustedes recordarán, en que pues actúa de una manera un tanto egocéntrica allá cuando tiene que darles agua de la roca, porque Dios hizo este milagro, y Dios se lo va a reclamar a Moisés y no va a poder entrar a la tierra prometida, apenas la va a mirar de lejitos. Y es lo que tenemos aquí. Luego de 40 años, Moisés se va a despedir del pueblo de Israel. Ellos están a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Será Josué el que dirija a este pueblo a la tierra prometida. Curiosamente, Josué es la misma raíz del término y la palabra para Jesús. Josué, Jesús, ambos significan salvación. Así es que será Josué el que introduzca a Israel a la tierra prometida. Moisés se va a despedir. Y entonces Moisés les empieza a decir, miren, por fin ustedes van a entrar a la tierra prometida. Deben entender que entrar a la tierra prometida va a representar para ustedes alivio. Por fin van a tener alivio. Ustedes que han sido peregrinos durante estos 40 años, por fin van a tener alivio. Dice Deuteronomio 12, del 9 al 10. Hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que Jehová os da, y ahora pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Esas son las promesas de Dios y se las está recordando Moisés. Van a tener reposo, Dios les va a dar reposo, van a tener alivio. La tierra prometida representa eso, un entorno de reposo, de alivio, de paz, de descanso. Así es que suena bastante bien. Por fin, después de tantos años de pues llevar el castigo, de llevar la dura lección acerca de la obediencia, pues ellos van a tener reposo. Dice el capítulo 12, versículo 12, os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, incluso el levita que habite en vuestras poblaciones. No solo va a ser un lugar de reposo, sino también de alegría. Se la van a pasar muy bien. Hay reposo, hay alegría. Eso hace que la tierra prometida suene bastante alentadora, ¿no? Se antoja vivir ahí. Dan ganas de pasar tus días en esa tierra prometida donde hay reposo, donde hay alegría. Sabes, cuando Jesús entra en la historia, algo semejante se nos dice. Jesús es quien trae a nosotros salvación, y Jesús es quien nos hace entrar en el reposo de Dios. La llegada de este niño representa alivio, por fin, para el pueblo de Dios. Un hombre llamado Simeón, allá en Lucas capítulo 2, versículo 29, dijo estas palabras cuando pudo cargar a Jesús, bebito, en sus manos. Dijo, ahora, Señor,
Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lo que está diciendo Simeón es: puedo descansar, puedo tener reposo, puedo incluso morir en paz, porque he visto por fin la salvación. Es como si Simeón dijera: vaya, Dios lo cumplió, qué alivio. Ya no nos preguntamos si será capaz o no será capaz de redimirnos. Hemos visto su redención. Simeón tuvo el privilegio de cargar en sus brazos al bebé Jesús y sabía que esa llegada de este ser tan especial representaba el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Jesús mismo nos llama a nosotros por su mensaje a venir a Él y encontrar en Él reposo. Él dijo en Mateo 11, 28 al 30: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos invita al reposo, a la paz y al regocijo en Él. No está guiándonos a una tierra prometida como Canaán, pero sí está guiándonos a un reino prometido, donde por cierto hay cielos nuevos y tierra nueva, y donde mora en paz todo redimido, donde tiene alivio todo aquel que ha sido rescatado de sus pecados. No hay dolor, no hay tristeza, no hay muerte, no hay miseria. Suena bastante bien, suena como una nueva tierra prometida, ¿no? Pues es lo que viene Jesús a traernos. Su llegada hace que el reino de los cielos se acerque, y es un reino de reposo, de descanso y de paz para sus súbditos. Ahora Moisés, volvamos a Deuteronomio. En Deuteronomio Moisés le está diciendo también al pueblo de Israel que ellos deben tener en cuenta que son benditos, son afortunados, porque Dios ha hecho con ellos una alianza. Y no es una alianza del tipo de alianzas de negocios donde cada quien aporta algo y es un ganar-ganar. No, en esta alianza Dios lo ha aportado todo y su pueblo no ha aportado nada. Es una alianza de gracia, un benefactor y un pueblo beneficiario. Entonces, esta alianza, dice Moisés, deben recordar que es importante porque de ella depende su bienaventuranza. Es una alianza que deben encargarse de guardar. Recuerda que la alianza estaba enmarcada en los mandatos, los estatutos que Israel debía cumplir. Dice Deuteronomio 8:1: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuídense, les dice Moisés, cuídense de guardar la alianza, cuídense de ser fieles al pacto, cuídense de tomar en serio los mandamientos de Dios. Es un buen consejo, ¿sabes? Si este Dios es el Dios que bendice, que salva, que redime, ¿cómo por qué habríamos de rebelarnos contra Él? Si no ha habido otro Dios que nos muestre tanta bondad, tanta misericordia, ¿por qué no habríamos de guardar su pacto? También les recuerda a Moisés de que no se olviden de Dios. Deuteronomio 8 del 11 al 18: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, su alianza. Lo que está diciéndole Moisés a Israel es: recuerda que todo depende de que tú estés en buenos términos con Dios, en buenas relaciones, y este Dios demanda que tú seas fiel a su pacto, que no te olvides que dependes de Él, que necesitas de Él, que tu vida está en sus manos, que en Él está la bendición. Y les recuerda, hay que recordar, esta es una alianza de gracia. No es que Dios necesite a Israel, no es que Dios ande pues falto de pueblo y necesite a este pueblo porque si no se queda solito. No, Dios podría arreglárselas muy bien sin Israel. Dios no necesita a Israel. De hecho, Dios no escogió a Israel por ser un gran pueblo, los escogió cuando no eran nada. ¿Te acuerdas? Abraham no tenía ni descendencia y Dios decide que Abraham será multiplicado y que en él serán benditas todas las naciones por esta alianza. Y esto se lo recuerda Moisés a Israel. En Deuteronomio 7, del 7 en adelante, les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más
¿Qué te parece esa palabra? Insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Lo que les está diciendo Dios a Israel es: no los escogí porque fueran la gran cosa, no tenían potencial, no eran grandes, no eran especiales, eran insignificantes, pero Dios te amó y eso lo cambió todo. Ese es quizá un golpe muy duro para nuestro orgullo, para nuestro ego, incluso actualmente, porque Dios sigue relacionándose con nosotros en estos mismos términos. Dios nos llama a una relación de pacto, ahora por medio de Jesucristo, y es igual. Dios no miró nuestro potencial, Dios no miró tu grado académico, Dios no miró tus recursos en el banco para decir: este me conviene, esta me hace falta. Dios no nos necesitaba, éramos insignificantes, somos insignificantes. Lo único que nos hace diferentes y afortunados es que Él quiso amarnos. ¿Por qué? No por obras, no por méritos, solo por gracia, y eso hace que esta alianza sea una alianza bienaventurada. Su pacto es un pacto de gracia. Cristo Jesús, cuando entra en la historia, ese niño de Belén, viene a establecer una alianza con su pueblo. Viene a ser el que confirme el pacto que Dios hizo alguna vez con Abraham y que después ratificó con David, porque también a David le ratificó el pacto. Ahora entra y es el heredero de todas las promesas y es el cumplimiento de todas aquellas profecías. Dice Lucas 1 del 68 en adelante: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Por qué es importante la conexión con David? Repito, porque Dios le prometió a David que uno de sus descendientes, descendiente también de Abraham, se sentaría en el trono para siempre. Así es que Jesús es este cumplimiento, es este descendiente prometido en Génesis capítulo 3 versículo 15, descendiente de la mujer, descendiente de Abraham, descendiente de David, que va a reinar para siempre con su pueblo y que va a, pues, establecer su pacto para siempre. Como habló, dice el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto. Dios acordándose de su pacto, es decir, estableciendo que sus promesas son seguras, son confiables, y por eso somos afortunados, porque Él nos llama a entrar en alianza con Él. No porque fuésemos importantes, no porque fuésemos grandes, no porque fuésemos gente de gran potencial o empoderada, sino por ser nada. Dios es especialista en tomar gente que no vale nada y hacerlos bienaventurados. Dice 1 Corintios 1, 28 al 29 que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso somos. Insignificantes sin Dios, pero afortunadísimos si Cristo Jesús nos llama a su reino y a su salvación. Ahora, volviendo a Deuteronomio, Moisés les está recordando que han sido 40 años de dura lección, 40 años de castigo en todo caso. Por fin va a poder entrar la generación de los que se rebelaron contra Dios, los hijos de los que se rebelaron contra Dios. Ellos van a poder entrar a la tierra prometida, pero no van a entrar a la tierra prometida para hacer lo que hagan sus vecinos. Sus vecinos son paganos, sus vecinos son profanos, sus vecinos son idólatras. Ellos deben de mantenerse en antítesis frente al mundo, es decir, no con la corriente del mundo, sino en oposición a esa corriente de mentira, de banalidad, de mundanalidad. Ellos deben de vivir de una manera diferente, de una manera santa. Por eso les recuerda eso. Capítulo 12 de Deuteronomio: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra,
guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas, o sea, siendo semejante a ellas. Después que sean destruidas de delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No preguntes, no vas a andar en sus caminos. Tienes que ser santo, tienes que ser diferente. Lo reitera en Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, y no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La misma idea, no te iguales a ellas, no andes haciendo lo mismo que ellos hacían, porque pues esto va en contra del llamado de Dios a su pueblo, en contra de este deseo de que su pueblo sea santo y consagrado solo a Él. Así es que Israel debe entender que no está entrando a la tierra prometida para igualarse a sus vecinos, sino para ser diferente al mundo que le rodea. Para nosotros como cristianos ese es el mismo llamado, ¿sabes? Ahora que celebremos Navidad, que celebremos la venida de Jesucristo, debemos recordar que nosotros también fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, que fuimos llamados del pecado a santidad. Cristo Jesús viene a darnos salvación, sí, pero también viene a enseñarnos a vivir en antítesis contra el mundo. En el pasaje de Lucas capítulo 1, Zacarías reitera, sí, que el Señor se ha acordado de su pacto, que hizo un juramento a Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, que nos habría de conceder un Salvador. Pero nota lo que dice el versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Es decir, Él nos libra del servicio al pecado, de servir a la iniquidad, pero nos reclama para servirle a Él. Y mira de qué forma, versículo 75, en santidad y en justicia. Si algo tiene que hacer el pueblo de Dios es vivir en santidad y practicar la justicia. Debemos entender que Cristo Jesús viene a ser nuestro Salvador, pero también nuestro Rey. Viene a darnos perdón de pecados, pero viene también a darnos un cambio de vida. Y Él desea que nosotros vivamos así, en santidad y en justicia. La vida cristiana es una vida de santidad y de justicia. Bajo la gracia de Dios, claro, amparados en su misericordia, desde luego, pero en santidad y justicia. Por eso la Biblia y el Evangelio y Jesús mismo nos llaman a despojarnos del pecado y vivir en santidad. El apóstol Juan lo dice así en 1 de Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es que para el cristiano no hay puntos neutrales, no hay una idea de tantito con Cristo y tantito con el mundo. No, este niño no viene a la tierra para ser un accesorio de sus súbditos. Este niño viene a la tierra para crecer, dar su vida por su pueblo y reclama todo el corazón de su pueblo, reclama todo su ser, toda su devoción, toda su santidad. Este Jesucristo no viene a nosotros, repito, para ser un aditamento, un complemento, un accesorio. Viene para ser Rey de nuestra vida, Rey del universo. Él reclama que todos los reinos se le sometan, que todos los pueblos le alaben, que todos los corazones le rindan verdadera adoración y devoción. De eso se trata entender el cristianismo. De hecho, en la tierra prometida, allá en Deuteronomio, hay que recordar que todo tiene que hacerse en adoración a Dios. Es decir, el pueblo de Israel va a comer para la gloria de Dios, trabajar para la gloria de Dios, tener hijos para la gloria de Dios. Todo lo que hace está normado por el propósito de glorificar a Dios. Deben tenerlo bien en cuenta. Su vida debe ser santa, no en un momento del día, no en un día de la semana, sino que la santidad debe permearlo todo. Todo debe ser santo delante de Dios. Eso nos hace recordar que la adoración que Dios reclama para sí, es una adoración sin reservas, todo el tiempo, 24/7. Por eso el pasaje de Deuteronomio 6 lo enfatiza tan claramente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nota el énfasis en todo.
todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. No la mitad, no un tercio, no cómodas mensualidades, una entrega total. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Todo lo que eres, todo lo que haces debe ser movido hacia la gloria de Dios. El objeto de todo lo que hacemos es la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Las cosas no han cambiado. Las cosas siguen bastante iguales y de hecho ahora más claras que nunca. Todo cuanto hacemos en la vida cristiana debe tener el propósito de exaltar la grandeza de Jesucristo. Nota cómo en el Evangelio la gente adora a Jesucristo. En el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los autores de los Evangelios nos dicen cómo la gente procedió en adoración. Zacarías, cuando sabe de Jesús, adora a Jesús. Elizabeth adora a Jesús. Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre, salta de alegría cuando percibe que Jesús está cerca, todavía en el vientre de María. María también exalta a Dios, los ángeles exaltan la gloria de Dios, los pastores y los magos llegan y alaban a Jesucristo. Simeón y Ana hacen sus declaraciones de adoración, de alabanza a Dios. Es decir, la llegada de este niño, si algo hace es promover la adoración entre su pueblo. La gente lo percibe como el Salvador, la gente sabe que ha venido el cumplimiento de todas las cosas. Por otro lado, hay un personaje que destaca como alguien que en vez de proceder en adoración, procedió en rebelión, procedió en hostilidad, y es Herodes. Tan pronto supo que había un rey bueno, no como él, que era un rey malo, sino un rey que venía a ser rey de justicia y rey de su pueblo, él se llena de enojo. Él manda a matar a los niños con tal de que entre ellos vaya aquel que podría quitarle el trono. Sabemos que no pudo hacerlo porque nadie se puede oponer a los planes de Dios, pero fíjate cómo esto pone de manifiesto que nuestra reacción a Jesucristo nunca es una reacción neutra. O tú procedes en adoración, en exaltación, en reconocimiento de su grandeza, o procedes en rebelión, sin que te guste la idea de que venga el Hijo de Dios y gobierne sobre tu vida. ¿Cuál es la actitud que tomarás? Bueno, debes pensar en eso. ¿Serás un adorador de este Jesucristo o serás un detractor de su reino? Jesús fue claro al decir que si alguno quiere ir en pos de él, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirle. Debemos entender que esta historia no se trata de nosotros, debemos entender que todo gira alrededor de su gloria, que todo pues tiene el propósito de exaltar su grandeza, que la vida cristiana tiene que ver con eso, con perder todo en términos de ego, de vanidad, de amor propio, tomar nuestra cruz, morir con Cristo, porque lo deja bien en claro Jesús: todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de él la hallará. Entonces, este Jesús merece toda nuestra adoración. ¿Qué tenemos entonces en Deuteronomio? Bueno, en Deuteronomio tenemos este recordatorio de parte de Moisés de que Israel debe someterse a Dios bajo esta bienaventuranza de un pacto de gracia que les ha sido ofrecido, que Israel debe entender que la tierra prometida está cerca y son afortunados si pueden entrar en la tierra prometida. Para nosotros como cristianos, lo que celebramos no es que estamos a unas cuadras de la tierra prometida, sino que el reino de los cielos se ha acercado. El Hijo de Dios ha bajado y nos ha traído su mensaje de salvación. Con su muerte y resurrección nos ha dado perdón de pecados, libertad de la muerte. Aunque estemos muertos, resucitaremos, y la promesa de que Él está preparando una tierra nueva y cielos nuevos, donde mora la justicia, donde solo hay deleite, ya no hay más miseria. Estaremos libres de pecado y condenación por siempre, por los méritos de aquel que murió y resucitó por nosotros. Así es que somos más afortunados que Israel. Israel iba a entrar a una tierra prometida, pero todavía tenía que enfrentar muchas cosas. Nosotros vamos a entrar a una nueva tierra y seremos ya libres de toda condenación, de toda miseria. Solo habrá dicha y plena alegría en la presencia de nuestro Dios. Al fin
cuando Cristo Jesús vuelva, cuando Cristo Jesús manifieste el reino de los cielos aquí en la tierra de manera plena, habrá reposo de toda lágrima, de todo llanto, de todo dolor. Esta alianza seguirá vigente por la eternidad. Eternamente seremos benditos por Dios por los méritos de aquel que, siendo nosotros nada, estuvo dispuesto a morir y a salvarnos para darnos vida en abundancia. Mientras tanto, estamos llamados a vivir en santidad, tal como Israel debía ser santo porque su Dios es santo. Nosotros debemos recordar en Navidad y en cualquier temporada que debemos vivir en santidad y que todo lo que hacemos tiene como propósito adorar a nuestro Señor, a nuestro gran benefactor. Deuteronomio era una probadita de lo que ahora tenemos en plenitud gracias a Jesucristo. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él está preparando para nosotros una tierra prometida, una nueva tierra de gozo, de dicha y de paz. Somos muy afortunados por tanto amor y tanta misericordia. Así es como nosotros vemos a nuestro Dios, bueno, Salvador, poderoso, digno de gloria, digno por lo tanto de toda nuestra confianza. Que el Señor te bendiga.